Inmediatamente vamos con Kevin Casas Zamora en nuestros estudios de NTN 24 en Washington, director del programa Estado de Derecho de Diálogo Interamericano. También fue secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos. Señor Kevin, me gustaría saber, desde su perspectiva, ¿usted cree que Nicolás Maduro y específicamente Venezuela conserva el mismo poder de influencia en la Organización de Estados Americanos, o por el contrario esta declaración muestra exactamente lo contrario, que ese poder de influencia ha sido disminuido, es menor al que tenía en el pasado y que pues por el contrario esa batalla diplomática muy seguramente la va a perder Venezuela en el corto plazo? Yo separaría un poquito varias cosas que usted menciona en la pregunta. Sobre la primera parte, yo no tengo ninguna duda de que la capacidad del gobierno de Venezuela de movilizar apoyos en la OEA está seriamente comprometida, sobre todo cuando se le compara con la situación aún un año atrás. Pedro Mario Burelli mencionaba el episodio penoso hace un poquito más de un año, en el cual se le impidió a la entonces diputada María Corina Machado hablar en el Consejo Permanente de la OEA. Ese episodio es peor aún a como lo ha descrito Pedro Mario. Recordemos que en ese momento se tomó la decisión de que la sesión fuera secreta. Ni siquiera se podía hablar en público, en el marco del Consejo Permanente de la OEA, ni siquiera se podía hablar en público sobre Venezuela. Entonces realmente ha habido un cambio notable en el curso del último año más o menos. Realmente la capacidad de Venezuela de movilizar apoyos, no únicamente, pero sobre todo en el Caribe, donde el peso de los subsidios de Petrocaribe era muy importante, yo creo que eso se ha ido para no volver. Y en el último año hemos visto un cambio importante en el comportamiento de voto de algunos países del Caribe que antes votaban sólidamente por cualquier cosa que favoreciera al gobierno de Venezuela. Ya eso me parece que no es así. Ha cambiado. Ahora, sí, perdón. No, le decía que ha cambiado. Sin duda ha cambiado. Sí. Señor Kevin, voy a pedirle un momento para yo leer algunas de las opiniones que están llegando en ese momento de nuestros televidentes que también están participando a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Hoy les hemos planteado el siguiente interrogante: si ustedes creen que es verdadera esa voluntad de Maduro de promover un diálogo con la oposición, o si por el contrario creen ustedes que lo que busca es ganar tiempo para seguir en el poder. Voy a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes en este momento. Elkin Álvarez dice lo siguiente: ningún interés tiene Maduro en reunirse con la oposición, si lo haría es para dilatar la situación que vive Venezuela. Ricardo Velázquez dice lo siguiente: para nada, Nicolás Maduro lo que busca es sembrar miedo a través de la violencia, ya el gobierno no sabe qué hacer. Y César Orellana dice lo siguiente: impensable que chavistas admitan diálogo, no lo han hecho en 18 años. Opiniones de nuestros televidentes hasta ahora a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Voy nuevamente a Caracas, Venezuela, con Milagros Betancourt. Ella es embajadora retirada y directora de Asuntos Multilaterales de la Cancillería venezolana. Señora Milagros, ¿por qué para la oposición en Venezuela es tan importante que la Organización de Estados Americanos aplique la Carta Democrática en el país bolivariano? Bueno, la oposición ha sido muy clara al señalar de que es hora de que ya en la región y en los países se conociera cuál es la situación que vive Venezuela desde el punto de vista de la violación a la Carta Democrática, violación de los derechos humanos, la falta de institucionalidad y la falta de separación de los poderes públicos, entre otros. Y entonces la oposición, dentro de las estrategias que ha llevado adelante, es denunciar ante la comunidad internacional esta situación, y una de las vías fue llamar la atención del secretario general para que ejerciera su función y activara la Carta Democrática. La oposición considera que el gobierno debe ser sancionado en virtud de todas las violaciones
que se viven permanentemente y que ya son de conocimiento público. Yo creo que el informe del secretario Almagro, que es un informe muy objetivo y basado fundamentalmente en información debidamente documentada, yo creo que deja en claro cuál es la situación de la democracia en Venezuela. Y en eso la oposición ha sido muy contundente al señalar que, bueno, una de las vías para que sea sancionado este gobierno ante la... Sí. Sí, señor Pedro Mario Burelli, en Washington, se me ha acabado el tiempo. Quiero despedirlo a usted, señor Burelli, preguntándole precisamente algo que planteaba la señora Milagros Betancur. De alguna manera la oposición en Venezuela espera que la Organización de Estados Americanos aplique la Carta Democrática en su país, pero otros sectores aseguran que eso le traería muchísimos más problemas a Venezuela, teniendo en cuenta que terminaría completamente aislada a nivel internacional. ¿Usted qué opina de esas voces que le quitan importancia a la aplicación de la Carta Democrática bajo ese argumento? Yo creo que definir la situación que vive Venezuela y que quede claro que se ha quebrantado el orden constitucional es importantísimo. Es decir, es muy distinto pensar que estamos luchando contra un gobierno corrupto e inepto a que estamos luchando contra una dictadura. Yo creo que las herramientas y la solidaridad, las posiciones del mundo que se toman un momento que se llega a esa determinación son muy distintas. Yo creo que obviamente es dramático que un gobierno que ha demostrado este talante durante mucho tiempo y que se ha salido con las suyas, llegue el momento que tenga que medirse ante sus pares en el mundo y ser calificado como lo que es. Es muy difícil porque ha habido muchas complicidades. Hay muchos países que han dejado esto pasar. Esto no ocurrió en la oscuridad, esto no ocurrió ayer, esto no ocurrió desde que llegó Nicolás Maduro. Inclusive, hay el mismo secretario general Almagro, el mismo Pepe Mujica y otros son grandes fans de Hugo Chávez. Y a veces se le olvida que lo que estamos viviendo y lo que estamos buscando sancionar y lo que se está reportando en el mismo informe que ellos están poniendo es la obra de Hugo Chávez, es la ejecutoria de gobierno de Hugo Chávez, es el legado de Hugo Chávez. Y esto es difícil para la gente que lo vio como un chiste, que se nutrió de sus recursos, que pensaron que esto era algo pasajero y que no cumplieron con su obligación colectiva de defender la democracia en la región. Ese es el gran reto que tienen los países que se dan cuenta que no actuaron. Lo que hace más valioso todavía la acción de Almagro, que ha defendido en el pasado a Chávez, que ha sido solidario con el gobierno bolivariano y que hoy en día, honestamente, está diciendo: ante lo que estoy viendo, no me queda otro camino que activar las atribuciones que tengo bajo el artículo 20 de la Carta Democrática, que es algo que nunca se había hecho, algo que no tiene ningún precedente, pero no me voy a quedar aquí esperando que otro lo haga, porque si él no lo hace, más nadie lo iba a hacer. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar muy atentos a esto. Señor Burelli, pues el tiempo se nos ha agotado. Pedro Mario Burelli, analista político, es director externo de PDVSA. Muchas gracias por haber estado aquí con nuestros televidentes del programa de la noche. Muchas gracias, Ru. También a Kevin Casas Zamora, muchas gracias por habernos acompañado. Encantado. Y por supuesto, a Milagros Betancur, embajadora retirada de Venezuela, también es directora de Asuntos Multilaterales de la Cancillería venezolana. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. A todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final de este programa de la noche. Yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Los pueden escribir también en Twitter, en las cuentas que aparecen allí en la parte de abajo, @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.